Hay otras historias que no conocemos acerca de la humanidad, acerca de nuestro origen, acerca de nuestro pasado. ¿Conoces otras historias o estás apegado al relato que te han contado del pasado de la humanidad? Hay muchas historias diferentes que podríamos contarnos, que podrían nos ser contadas acerca de qué ocurrió con la humanidad en el pasado. ¿Por qué es este tema muy actual y muy práctico de abordar? Porque es evidente que en nosotros hay una memoria del pasado, de lo ocurrido, tanto personal como de la historia de la humanidad. ¿Qué sucedería si te cuentan una historia de lo que has vivido en esta vida, personalmente completamente diferente? Que te dicen que tus padres en realidad no son tus padres, que esto no es lo otro, etc. Todo mentira, todo al revés. Obviamente vivirías una vida que no es la real, propia. Sucede a menudo que cambiamos y distorsionamos cosas que nos han pasado también. ¿No sucederá lo mismo con el pasado de la humanidad? ¿No sucederá lo mismo al considerar antiguas civilizaciones como menos avanzadas que la nuestra? ¿Qué tal si en lugar de estar progresando estamos como humanidad en una involución? No estamos afirmando que sea así, simplemente que hay esa posibilidad. ¿Cómo nos armamos nosotros los relatos históricos? ¿Quiénes nos los han contado? De pequeño nos cuentan un montón de historias acerca de la historia. ¿Las hemos comprobado? ¿Las hemos investigado? Vamos a abordar este tema porque quizás descubramos que dependiendo de las historias que nos cuentan acerca del pasado de la humanidad, es si vamos a tener creencias más libres o más esclavizantes. Vamos a hablarles de todo eso en el programa de hoy. Les damos la bienvenida al Escarabajo de Oro de la Escuela de Psicología y Filosofía Aztlán. Ya comenzamos. Bienvenidos. Bueno, vamos a hablar de este tema y elegimos un lema. Hablamos de presupuestos en esta serie que estamos haciendo de creencias esclavizantes. Un psicólogo norteamericano, Charles Sturt, escribió acerca de muchos presupuestos que tenemos en la vida moderna que condicionan cómo vivimos. Hoy estos presupuestos están siendo derribados a una velocidad extraordinaria. En muchas ocasiones, en el intentar destruir presupuestos que tenemos, prejuicios actuales, se caen antiguos prejuicios. Se vuelve a antiguos prejuicios, pero renovados, lo cual nos da la pauta de que hay un avance civilizatorio, porque de algún modo se vuelven a tomar ideas que se descartaron del pasado, pero bajo una nueva luz. No completa total en la mayoría de los casos, pero lo estamos viendo. Por ejemplo, tenemos un renacer espiritual del cristianismo en Occidente, donde muchas personas se están volviendo a su fe en Cristo. A veces vuelven a su fe en Cristo y lo hacen con formas de hace 5 siglos, lo cual va a necesitar también actualizarse. Formas también que pueden ser dogmáticas, que pueden ser extremas, pero gran parte de la sociedad había desechado las enseñanzas espirituales de Cristo y ahora las vuelven a retomar, renovadas. Muchas cosas están cambiando. Estamos en un mundo con cambios extraordinarios. Tenemos la idea, como pusimos acá arriba en pantalla, que tenemos una comprensión bastante buena de la historia. Bastante buena de lo que ha sido el progreso de la humanidad. Vamos a cuestionarlo eso y quizás esto sea liberador y nos demos una idea de que necesitemos rever mucho de lo que hemos aprendido, que ha conformado en nosotros una mente condicionada. Una mente condicionada. Condicionada por ideas que no hemos puesto a prueba. Tenemos una oportunidad ahora de poner a prueba. Así como podemos poner a prueba lo que nos digan ahora de lo que está bien o lo que está mal, así como podemos poner a prueba de lo ocurrido hace 10 años, hace 20, hace 30, en todos los países del mundo se está viendo un revisionismo de la historia. Y aquí lo estamos haciendo con ustedes. Y vamos a dar algunos elementos que consideramos que son importantes, que los dio también Charles Sturt en su momento, este psicólogo norteamericano, para poder abordar este tema de que en realidad
tenemos una comprensión bastante deficiente de la historia de la humanidad y llena de prejuicios y en muchos casos también mentiras. Algunas intencionadas y otras propias de los prejuicios que distorsionan la realidad. Vamos a ir analizando esta cuestión. Bueno, creo que uno de los primeros puntos que es interesante comentar sobre la historia es cómo estamos acostumbrados a aprender la historia como un conjunto de fechas, ¿no? Que uno aprende en el colegio primario, secundario, y es algo restringido hasta cierto punto a académicos, profesores de historia y demás. Pero aquí estamos planteando que la historia tiene una importancia para cualquier ser humano, ¿no? Bien, sí, bueno, es verdad que si escuchamos la materia de historia y pensábamos hoy en el título para elegir para este video y cómo podíamos atraer a las personas que escuchen lo que queremos transmitirle, que nos parece en alguna medida importante, y pensamos en poner el título Historia, otra historia de la humanidad. Dijimos, no, un momento, porque va a pensar la gente que esto es para historiadores. Y es para todo ser humano la historia. Porque la historia es lo vivido. ¿Y quién no tiene historia? Hay una historia personal y una colectiva. Si tenemos una visión más material de lo que somos y creemos que somos descendientes, si somos personas físicas con una herencia genética, bueno, ¿y hasta dónde se remonta la historia genética? Hasta millones de años atrás. Por lo tanto, la historia está en nuestros genes. Si tenemos una visión más metafísica, no solamente genética, más abarcativa como la de Carl Gustav Jung o las psicologías transpersonales, vamos a decir sí, en nuestros genes está toda la historia de la humanidad. ¿Cuál fue? ¿Fue el primer hombre y la primera mujer, Adán y Eva? Si fue así, es importante en algún nivel porque es parte de lo que nosotros somos. Pero si es más profundo que eso y no es tan simple, vamos a ver. Y a nivel psicológico, ¿qué herencia tenemos? Esa es más invisible. Tenemos la física que está en los genes, pero que tenemos que aprender a leer todo eso, porque no se sabe leer la historia en los genes. Lo que se alcanza a leer en los genes es algo de la salud, de la enfermedad o la constitución física en esta vida, pero no hay adentro, no hay forma aún todavía de decodificar la información psicológica y espiritual contenida en los genes que se expresan porque tenemos un cuerpo físico. Así que comprender más profunda la historia es conocernos más a nosotros mismos. En nuestros cursos, en los cursos de la Escuela Aztlán, empezamos el curso para desarrollar una conciencia plena hablando de la historia que nos han contado, particularmente de la psicología humana. Para comprender un poco cómo llegamos hasta aquí, cómo llegamos a estar como estamos, cómo parte de lo que somos se basa en un montón de creencias, de historias que nos han contado de pequeños, papá, mamá, parientes, en la escuela, la información, los medios masivos de comunicación hoy, el internet. Y también, justamente en relación con esto, pensaba en qué es lo que consideramos como fuentes confiables a la hora de estudiar o de investigar la historia y cómo esto muchas veces se contrapone a tradiciones que en general son descartadas simplemente porque no son tradiciones escritas, ¿no? Por ejemplo, las tradiciones orales, que es algo tradicional de prácticamente todas las civilizaciones de la humanidad, ¿no? Bueno, por ejemplo, si vamos a ciertos pueblos de América, encontramos ciertos pobladores, en Guatemala y otros lugares, que sostienen que ellos son descendientes de una civilización hundida que se llamó la Atlántida. Ahora eso se desecha, porque no está en el libro oficial de historia. Se desecha ese relato. Si le preguntamos a los creyentes en la tradición hindú y cuentan otra historia de la humanidad, no cuentan que descendemos de monos. ¿No es cierto? Así es. Si, por ejemplo, le preguntamos a un cristiano muy afianzado en la interpretación de la Biblia, cristiano, muy ortodoxo, puede decirnos que la historia de la humanidad tiene nada más 6.000 años, desde Adán y Eva. Hoy podemos ver que hay un relato histórico que ha predominado, que se basa en la doctrina darwinista, en la evolución del ser humano, del Homo sapiens, se basan fundamentalmente en las teorías más admitidas a nivel mundial, ¿no es cierto? Y la teoría de que la humanidad ha ido en progreso y que los pueblos antiguos eran primitivos en relación a nosotros, cultural, filosófica, a nivel de las costumbres también.
Muchas veces se pretende descalificar las civilizaciones antiguas como muy animales, criminales, se les llama primitivas, ¿no es cierto? Así que, ¿cómo obtenemos los datos nosotros para saber la historia? ¿De dónde se obtiene? ¿De qué? Vamos a la época de Cristo. ¿Cuántas fuentes hay que relatan la historia de Cristo? Ahora, en ese caso, algunas personas, no hay muchas fuentes. Hubo pocas fuentes que relataron la vida de Cristo. Y las que había muchas veces se prohibieron y se dieron a conocer ahora nuevamente. Ahora con los evangelios apócrifos, por ejemplo, nos enteramos otra cosa de las comunidades cristianas, más llamadas gnósticas, ¿no es cierto? De esa época. Nos enteramos más información, pero durante 1000 y pico de años esa información no estaba para la gente. Sin embargo, hubo grupos a lo largo de toda la época del cristianismo que mantenían esa tradición oral, que se siguieron comunicando conocimientos a nivel oral, de maestro y discípulo, que sostenían otra historia del cristianismo parecida a la de los evangelios apócrifos que ahora se encuentran. Movimientos como los cátaros, los templarios, nos hablaron de otra historia de la humanidad. Eso es en un nivel del cristianismo. Lo mismo pasa en Oriente. ¿Sí? Sí. Y en relación con esto que estaba explicando, entonces, podríamos suponer o plantear la hipótesis contraria a lo que se plantea actualmente de que existieron civilizaciones que quizás no materialmente, como hoy consideramos el progreso, ¿no? Científico, técnico, material, pero sí quizás espiritual y psicológicamente más avanzadas de la situación que encontramos hoy en día en la humanidad, ¿no? Bueno, podemos analizar la civilización más conocida para nosotros por nuestra herencia cultural, es la griega. ¿Qué produjeron los griegos? No se ha alcanzado a producir algo parecido en cuanto a la profundidad de conocimientos a lo de Aristóteles. Nunca se logró superar eso. Para eso tendríamos que ver todo lo que el legado de Aristóteles y los más de 250 filósofos que hubo en Grecia. Es algo que no ha sido superado. Si vamos a la India, por ejemplo, la moderna cultura, la antigua cultura de la India espiritual, tenemos las enseñanzas budistas, los libros antiguos de los Vedas, no ha sido superado eso. Es contrario a lo que se piensa. Claro, lo que pasa es que si tenemos el prejuicio de que la evolución es sinónimo de tener un celular o tener un carro, un auto con gasolina, ¿quién nos contó la historia de los pueblos antiguos? ¿Cuántos historiadores hubo de la época de Cristo? 4 o 5. Ahora, estos historiadores, además, ¿tenían prejuicios? ¿Eran de algún partido? Porque si vos tenés ahora una persona, esto es muy simple, a la hora de analizar la historia, ¿quién te está relatando la historia? ¿Qué fuentes son las que ha tomado para relatártelo? Lo vamos a cuestionar nosotros. ¿Cuáles son las fuentes? Quiero saber las fuentes. ¿Quién lo está diciendo? ¿Cuáles son las fuentes? Se debería abordar así para ver también si aquel que está expresándolo no tiene prejuicios, intereses propios para contar la historia de ese modo. En 1848, ¿sí? Se dijo que el problema, en el manifiesto, manifiesto comunista, se dijo que el problema eran las religiones. ¿No? Sí. Bueno, no solamente, en esa época se empezó a cuestionar como problema de la humanidad la religión. Pero primero de todo, le preguntamos a ese cuestionamiento, ¿a qué le llamaban religión? ¿A lo conocido? Si era la religión monoteísta de Occidente, no era la única religión, también había religiones en otros pueblos. ¿Cuánto se estudió de sus ideas? ¿Cuánto aquellos que criticaban la religión profundizaron en las ideas de la religión, aparte del accionar político? ¿Cuántos comprendieron los textos? Todavía los textos bíblicos, ¿sí? Hay grupos que los siguen tomando al pie de la letra literal, gente que los desecha completamente, y otros que hacen un análisis más profundo de los textos simbólicamente. Creemos nosotros que es el mejor análisis. Podría ser un relato histórico en algún nivel de Cristo y sus enseñanzas. Pero, de vuelta, la persona que está relatando la historia, ¿de qué orientación es? Hoy es fácil, porque, por ejemplo, un historiador comunista o con una tendencia izquierdista va a tener una visión de la historia, uno capitalista va a tener una visión de la historia, uno cristiano, católico, va a tener una visión de la historia, un budista va a contar otra visión de la historia. ¿Cómo podemos nosotros
tener una comprensión más objetiva. Ujú. Bueno, pensaba que en todo esto que estamos comentando es claro cómo una visión limitada nos esclaviza, ¿no? Porque no nos permite conocernos a nosotros mismos de una forma diferente, o quizás condiciona nuestra forma de vernos a nosotros mismos y hasta incluso nuestras posibilidades. Bueno, a vos te cuenta una historia, aunque no seas historiador de pequeño, que la humanidad es así, que desciende del mono, que esto que tiene una sola vida, un montón de cosas, y te lo fundamentan y te dicen, bueno, ya era así, o si vas a una escuela católica y te dicen, era así el tema de Adán y Eva, ¿no? Aunque hoy ya no se enseña tan así porque ya nadie lo cree, eso tan literal. Vos te vas formando una creencia acerca de la vida. Esto va conformando en vos creencias. No es que es indiferente. Si te dicen que la historia de la humanidad, la parte más importante de la historia de la humanidad ha sido para liberarse del sufrimiento, ¿sí? Sí. Del apego. Y que lo más importante que se consideraba en los pueblos antiguos era el desarrollo de la conciencia, de todas las civilizaciones, no la parte material. Si te das cuenta de todo eso, y de que vivían muy bien en relación a esos principios, pero no te cuentan todo eso. Vos te formás Hay una nebulosa para atrás en el tiempo, así como hay una nebulosa en nuestra mente porque no nos acordamos mucho de lo que vivimos, más aún así se agrega otra nebulosa llena de prejuicios a lo que es la historia de la humanidad. Uh-huh. Y pienso que uno de los temas que encontramos cuando hablamos de la historia de esta manera es que directamente se suele descalificar, ¿no? Como locura o como cosas completamente irreales, un planteo diferente. Y pienso que esta descalificación es algo que también está bastante impuesto hoy a nivel global y que es una forma también de limitar, de condicionar a la persona, ¿no? El miedo, digamos, algo que está como probado supuestamente que es falso, ¿no? Es una forma de que la persona compre la vida moderna. Compre los hábitos actuales de la vida moderna. Que sea parte de este sistema, ¿no? Nosotros no proponemos aislarse del sistema, estamos viviendo en el mundo. Cristo dijo, da una enseñanza muy buena respecto de eso, hay que estar en el mundo sin ser del mundo. No planteamos una cuestión anárquica, ¿sí? Pero la persona está llena de ideas preconcebidas acerca de la vida que la han relatado desde pequeño, de lo que es la vida, de lo que es el ser humano. Nadie te dice que todos los pueblos antiguos sostenían, por ejemplo, hasta el 325 después de Cristo, el concilio de Nicea, excepto el monoteísmo, ¿no? Del Antiguo Testamento y del Nuevo, todos los pueblos, inclusive dentro mismo del monoteísmo había corrientes que sostenían esto. Consideraban que el ser humano había tenido muchas vidas y que la vida humana atravesaba los periodos en la Tierra por épocas de cataclismos y de renacimientos culturales, que lo llamaban los apocalipsis o Atlántidas, por ejemplo. La tradición se hablaba y se identificaba como la Atlántida. Una civilización, un continente hundido que sucedió hace 12.000 años. Estamos estudiando sobre ese tema y que hizo un cambio y produjo un cambio drástico en la humanidad. Ahora, muchos pueblos tienen esta tradición oral que cuentan estos. Y también se ha mantenido esto en grupos esotéricos a lo largo del tiempo, que mantuvieron vivo ese conocimiento de maestro y discípulo, así durante miles de años. Ahora, ¿cuál es la historia más creíble para la gente? Lo que te dice un profesor de la facultad, lo que te dice algún historiador que sacó de otro historiador. Claro. Que no hubo muchos de la antigüedad. Y que de esos historiadores sacaron la parte que no le convenía, porque dicen eso era anticuado, entonces lo cambiaban. Pocos historiadores se toman modernamente. Heródoto, Flavio Josefo y un par más, y a partir de ahí, luego todos los personajes a lo largo de los últimos 2000 años fueron tomando estos autores originales, cambiando los relatos, más lo que se vivía en el momento y dejando sus propios testimonios según su condicionamiento político. ¿A quién vamos a escuchar? Claro. ¿Cómo saber e investigar más acerca de esto? Bueno, hay ciertos hitos y claves, no es que estamos desamparados en la investigación. Podemos ver corrientes, tendencias, por qué se explicó así la historia, y hay otros relatos. Por ejemplo, Madame Blavatsky. Bueno, Madame Blavatsky fue
mujer muy importante que a finales del siglo XIX, 1875. 1875, trae toda una serie de conocimientos que hasta ese momento eran desconocidos en Occidente, que básicamente es todo el conocimiento de Oriente, la idea de karma, de reencarnación, de vidas pasadas, palabras que hoy ya estamos bastante familiarizados, ¿no? Pero también de la historia de la humanidad. Pero también de la historia, exactamente. Su obra, que es realmente enorme, ¿no? Gigantesca, tiene toda una sección dedicada al ser humano y a otra visión de la antropología, como Del la origen estudiamos, del ¿no? hombre. Una idea que no excluye una idea trascendente y espiritual en la creación y manifestación humana, como es en el catolicismo, Adán y Eva, pero que explica mucho más profundamente qué es ese origen del ser humano. Ujú. Y eso te determina y te vuelve, por ejemplo, nosotros, quien les habla, sostiene más la visión que tiene Blavatsky, por lo tanto va a determinar en mí un tipo de creencias acerca de la vida. Lo interesante es que hoy tenemos que empezar a escuchar otras historias, porque el modo y las historias que tenemos de nuestro pasado como humanidad no nos está haciendo bien, nos esclaviza. Conforme nosotros un conjunto de creencias, o pueden ser muy ateas, agnósticas, confusas, anarquistas, o pueden ser muy rígidas, dogmáticas, donde estamos volviendo atrás al 1500. Ujú. Hoy necesitamos una renovación. Cada uno en su fe puede también encontrar conocimientos que le da la historia. El Dalai Lama se ríe en un evento y dice: hay muchas cosas muy importantes en la psicología budista, muy profundas, pero la parte del origen de la vida no me gusta mucho, porque se dice que el universo se crea desde arriba de una tortuga, dice. Esa explicación ya no va. Claro, él está hablando de algo simbólico y que interpretarlo eso literal es perjudicial. Una idea muy importante. Entonces, ¿qué saben del pasado de la humanidad y cómo conforma eso nuestra creencia? Las creencias que tenemos acerca del hombre. Claro, y hasta qué punto eso, si uno lo investiga, ¿no? Lo cuestiona en el buen sentido, reflexiona al respecto y conoce algo de otra historia, pueden pasar a ser de creencias esclavizantes a creencias enriquecedoras, ¿no? Yo pienso que parte de esas creencias también tiene que ver con principios espirituales que puede ayudar mucho. Leía la otra vez de un monje vietnamita que hace esta integración. Nosotros acá en la escuela Aztlán la hacemos esa integración. Nuestro director y maestro siempre nos enseñó a respetar todas las creencias y todas las religiones y también a respetar a las personas que no tengan conscientemente o que crean que no tienen creencias. Todo el mundo tiene creencias, pero hay que respetar, ¿no? Lo que otra persona crea. Es importante. Luego uno puede, si le preguntan a uno, decirle: bueno, me parece que eso es equivocado, pero no hay que ir inquisitorialmente tratando de convencer al otro del punto de vista de uno. Eso es un signo de fanatismo de parte de uno y de mucha inseguridad. Bueno, una de las ideas importantes que planteamos en todo esto, que es lo que plantea también Madame Blavatsky, es que la humanidad tiene un origen divino, trascendente, esto tiene en común con las religiones, no lo contradice, pero que hay que integrar hoy Oriente y Occidente. Y parte de integrar Oriente y Occidente es integrar a Cristo y a Buda. Por eso decía que este maestro hizo ese trabajo, nosotros también lo hacemos en nuestra escuela. No hay contradicción entre Cristo y Buda, y afirmar que Cristo es lo más importante del mundo. También escuché a budistas en Oriente, que vienen de Oriente, que dicen que la única realidad es el budismo y no saben bien nada del cristianismo. Asimismo, muchos, entre comillas, que profesan la fe católico cristiana, pero no saben bien qué dice el budismo. Por ejemplo, uno de los argumentos que dicen es que en ninguna otra religión no hubo nadie resurrecto. Eso no es cierto. Justamente estoy estudiando unos textos budistas y también hay casos de resurrección en el budismo. E inclusive hay casos como el caso de Lázaro. Justamente hoy estaba leyendo de enseñanzas budistas, gente que aparentemente está muerta y vuelve a la vida, pero después de mucho tiempo, de una semana, por ejemplo. Hay muchos casos, hay muchas otras historias. Hoy estamos en posición de abrirnos y las personas que crean en Cristo, con el tiempo, no van a necesitar creer solo en Cristo. Porque donde hay una verdad tan
rígida de que no hay ninguna otra verdad, existe la violencia. Ya eso va a generar violencia. Genera una división innecesaria. Sí puedo sentirme más afín con la imagen de Cristo, puedo sentirme más afín con la imagen de Buda, pero no tengo por qué tener miedo de decir quizás el otro tiene otra idea, otra visión. Hay miedo en eso. Y aparte no estoy investigando. Y si investigué, también puede ser que esté tan tomado por una obsesión que mienta en la descripción. Claro. Que no vea realidades porque distorsionamos. El que está contando la historia o cualquier cosa que percibe está condicionado por su forma, por su modo. No hay tal cosa como un historiador completamente objetivo. Está partiendo de una base. Sí, uno puede intentar ir siendo más objetivo. Si ustedes escuchan lo que estamos planteando algo no dogmático. No que no hay verdades. Así que esto también es importante, sí. Sí, eso implicaría, como usted decía, ¿no? El hecho de no aceptar termina volviéndose como un estado de violencia, ¿no? Frente a cualquier cosa que cuestione las propias creencias, cuando uno puede buscar comprender otras perspectivas, ¿no? Bueno, hay un signo de mucha inseguridad en eso. En ser dogmático. Por algo se es dogmático, rígido con algo. Tengo miedo. Falta profundidad en lo que creo. Falta una idea más profunda acerca de la naturaleza humana, del ser humano, de la mente. Faltan conocimientos psicológicos enormes en el ser humano actual, ¿no? Esto es importante. Claro, porque falta mucho autoconocimiento. Entonces, estos historiadores que escribían, ¿se autoconocieron? De todas maneras, repito, Heródoto, por ejemplo, Flavio Josefo, era gente que tenía un poco más de objetividad muchas veces que los que escuchamos actualmente. Aparte, la gente hoy te tira datos, los historiadores. Tiran datos. ¿Uno coteja esos datos? ¿O queda impresionado por la autoridad del que escribe? Porque la gente habla hoy rápido, te tira un montón de datos, tenés que tomarte un tiempo para comprobarlo. Esta idea de los debates son muy acalorados, hay mucha emoción en el medio, hay poco espacio para más profundamente cuestionar y reflexionar. ¿No? Queda impactado muchas veces, pero el hecho de análisis o de reflexión queda más en un segundo plano, ¿no? Queda en segundo plano y está el tema de discutir, está esta ansiedad por el discutir con el otro, debatir, ¿no? Hay un dogma de eso también. De ganar, más que comprenderse mutuamente. Completamente. Y pienso que en todo esto, entonces, la idea, por ejemplo, de que hay una historia oficial, que es a la cual estamos acostumbrados, pero que por detrás de eso, detrás de los libros de historia, que son escritos con una intención muchas veces por detrás de dar una versión de las cosas. Pero vamos un poco más lento en esto, ¿no, Máximo? Sí. Me parece que lo que acabas de decir es muy importante, porque son muchas ideas que quizás nosotros que las estudiamos estamos más familiarizados con esto. ¿Vos decís que hay qué en el historiador? Una intención. Bien, analicemos. Si vamos a la época de la Rusia soviética, sí. ¿Qué historia iban a contar? La que es a favor del proceso que están viviendo en ese momento, ¿no? Durante 70 años, ¿o no? Seguro. Bueno, si vas a un sistema, al sistema opuesto, norteamericano, ¿qué historia van a contar? La Revolución Francesa, norteamericana y todo el proceso que se fue dando a partir de ahí. ¿Como algo bueno? Como algo bueno, sí, por supuesto. Una mejora, un progreso para la humanidad. Te van a contar esa historia. Si hablas con un budista, te va a contar otra historia. ¿Cuál es la historia que vale? Cada uno que viva con la historia que le gusta. En definitiva, ¿es algo emocional o no? Y sí, si es un gustar, es algo emocional. ¿Y pero quién elige la historia de otra manera en general? Decimos que se puede elegir de otra manera, ¿no? ¿Qué historia? ¿Quién elige? Que no sea emocionalmente. Uno adhiere emocionalmente, adhiere a una doctrina política, de izquierda, de derecha, de centro. Eso tiene una descripción de lo que ha sido la historia. Muchas veces dan fechas, por ejemplo. La gente no profundiza y ve si las fechas son verdaderas. Claro. Te tiran fechas, hoy te tiran datos, te tiran fechas, y las personas lo toman así. Entonces, es muy obvio, si analizamos, que si la persona tiene una tendencia ideológica, va a adherir a ciertas explicaciones de la historia de la humanidad o no.
El ateo, hay gente que se sienta ahí en la televisión y con mucho orgullo dice yo soy ateo y menosprecia al que es creyente o lo ve como un tonto ingenuo, ¿no? Sí. Ese que dice yo soy ateo, ¿qué idea tiene del origen de la vida? No va a creerlo Adán y Eva, no va a creer en un espíritu que viene y que da vida a la materia, ¿no? Ujú. No va a Sí, creer en por eso. azar, por ejemplo. Va a Por creer. azar. Pero no se preguntó qué quiere decir el azar Ujú. profundamente. Claro. Y si es realmente posible que algo como la vida surja por azar, ¿no? Claro, no profundizó en eso. Ujú. No se detuvo. Simplemente cree en eso, adhirió a eso. ¿No? Ujú. Porque considera que era una postura más inteligente, más pensante, ¿no? Tiene... Claro, ve al otro con menosprecio. Ujú. Y el que es creyente, por ejemplo, de una versión más dogmática, ¿no? También ve al otro como inferior. Entonces ahí no hay comprensión. Mm. Y hay violencia muchas veces, ¿no? Uy, sí, ha habido guerras de religión, guerras por ideología política. Ahora mataron a un dirigente ahí, a un periodista, un divulgador norteamericano, pero era tipo, ya era como un político lo que hacía, un joven de 31 años, porque sostenía una serie de cosas que contrastaban con otras ideologías actuales, ¿no? Así que va sucediendo así, todos se van ejerciendo violencia mutua, de un bando, de otro, ¿no? Sí. Que estamos viendo. Ujú. Pero podemos abordar la historia de otra manera, de todo nuestro pasado como humanidad. ¿Sabemos realmente el origen del ser humano, del hombre? Ujú. Y en el medio vamos a descubrir también muchas mentiras intencionales. Muchas, que ya investigando un poco se van descubriendo mentiras. Hoy se está, por otro lado, hay muchas personas cuestionando las bases actuales, con qué nociones históricas se movieron. Hay gente profundizando sobre esto ya. Es interesante porque hay personas que quieren liberarse de estas creencias esclavizantes, que van despertando y van descubriendo más verdades. Nuestra escuela es para las personas que están así, que quieren ir despertando y quieren tener herramientas para poder despertar. Nosotros proveemos eso. ¿Alguna idea más de la historia? Sí, bueno, que todo este proceso de análisis y de reflexión nos puede llevar paulatinamente a conocer esa historia que está por detrás de la historia oficial, que es la historia real de quién somos, ¿no? De qué es el ser humano, de qué es la vida. Muy interesante. Es difícil el lenguaje porque decimos historia real. Sí. Nosotros no queremos caer en dogmatismo, que es lo más fácil, a decir, bueno, yo tengo la verdad, ¿no es cierto? Pero cuando queremos estudiar la historia de la humanidad, el origen de la vida, si es metafísico, si tiene un origen espiritual, si son fuerzas superiores las que crearon al ser humano, Adán y Eva o lo que sea, hay una forma de estudiar la historia que no sea tan desde afuera como testigo. Esto es lo importante. Si estudiamos auténticamente un sistema de autoconocimiento, de conocimiento de la propia mente, vamos también a ir pudiendo clarificarnos acerca de la historia. Primero, por ejemplo, vamos a dar un ejemplo. Una de las cosas con el autoconocimiento que vamos a ir viendo, y ahora lo vinculamos con el tema de la historia hoy, de las otras historias, es que voy a ver que la historia que tengo de lo que viví desde que nací hasta ahora de mí no es tan auténtica. Me doy cuenta que la percepción estuvo muy distorsionada. Tenemos una percepción alterada. Y como nuestra percepción está alterada por emociones negativas, por odios, por dudas, por temores, por dogmas que sostenemos con violencia, ¿sí? Nos podemos dar cuenta que hasta este momento de nuestra vida estuvimos con una historia y tratar de descubrir cuál es que conformó en nosotros creencias de lo que éramos, de lo que íbamos siendo. Al modificar y ver otro relato de nuestro pasado bajo una nueva luz, ¿sí? Como iluminar el pasado con una luz, ¿sí? Podemos ir descubriendo también nuestro presente actual y también podemos ir descubriendo quiénes están contando la historia, esas personas, desde dónde están hablando, no para pelearla, sino para comprender. No para debatir, sino para comprender desde qué lugar esta persona está hablando y desde qué lugar yo estoy, en qué lugar me estoy posicionando. Esto me da otra situación, primero me da una actitud no violenta.
Primero me da una actitud de no querer evangelizar al otro. Sí. ¿No es cierto? Primero ser uno un buen discípulo de aquello en lo que cree, y si eso que cree uno no es dogmático, seguramente va a llevar el bien. Va a comprender que el otro tiene otro nivel de comprensión, está en otra etapa, no va a intentar violentamente convencer a nadie. Y no se va a creer poseedor de la verdad, que no nos pertenece a ninguno. Si estudiamos el mensaje espiritual de Buda y de Cristo, por ejemplo, ¿no? Sí. ¿Qué fue ese fenómeno? Si estudiamos ese fenómeno histórico que apareció Siddhartha Gautama en la India 500 años después, Cristo, grandes seres como Platón, Sócrates y Aristóteles, que nos van enseñando cómo pensar también, y también la materia de la historia. Nos van enseñando mucha psicología de autoconocimiento. Cristo va hablando de eso. Por ejemplo, Cristo dice en una parte, en el Evangelio, si no conoces las cosas de la tierra, ¿cómo vais a conocer las cosas del cielo? Tenemos que aprender a conocer mejor las cosas de la tierra, y no las conocemos porque estamos todo el tiempo proyectando sobre las cosas de la tierra. Proyección no es conocimiento, es trasladar algo que uno ya cree y ponerlo afuera, como una verdad, como algo absoluto. Así que para estudiar la historia es necesario el autoconocimiento, estudiar la psicología y ver si yo me estoy despojando de prejuicios o estoy juzgando prejuiciosamente de distintos bandos y de distintos lados. La persona hoy está muy necesitada de encontrar una identidad. Toda la gente quiere encontrarse a sí mismo y muchas veces adhiere a posiciones muy rígidas porque está buscando una identidad. Nosotros proponemos en las prácticas que hacemos en la escuela y en este camino que la persona descubra algo más profundo que esa identidad individual o individualista. Hay algo más profundo en todos nosotros. Eso contaban los pueblos antiguos. Los pueblos antiguos estaban más interesados en el desarrollo de la conciencia. Sí hacían edificios como este que vemos atrás, extraordinarios templos y demás, pero era todo en función del desarrollo de la conciencia y la vida espiritual. Claro, descripciones de los egipcios, ¿qué te dicen de eso? ¿Para qué hacían eso los egipcios? ¿Cuál es la visión actual? Como tumbas o... No las tumbas, los monumentos, eso no son tumbas. Perdón. ¿Para qué lo hacían? ¿Qué dicen hoy modernamente? ¿Para qué hacían esas extraordinarias construcciones? O como muestra de poder. De muestra de poder, te dicen. Opulencia, ¿no? De opulencia, muestra de poder. Para eso hacían todo eso. ¿Sí? Como si fuese las torres de edificios en Nueva York, ¿no? En la ciudad financiera, la City de New York, el poder, ¿no? Usted habló de la proyección, creo que es un buen ejemplo, ¿no? ¿Por qué? Porque justamente es eso, que es un tema moderno, el querer mostrar el poder y la grandiosidad de alguien por sus grandes obras y monumentos, y suponer que los antiguos estaban haciendo construcciones con la misma intención, ¿no? Muy bueno. Sí, no me he dado cuenta, tenés razón, es una proyección nuestra actual. ¿Ven? Proyectamos nuestra psicología y así vemos esos pueblos. Por ejemplo, embalsamaban a los cadáveres y tenían un libro, los egipcios llaman el libro de la oculta morada. ¿Qué pensamos de esos libros? ¿Para qué eran? No los comprendemos, ¿no? No los comprendemos. Primero que no los comprendemos porque están escritos en clave, ¿no? Primero eso. Aceptar que no tenemos las claves para comprenderlo. Primero eso, ¿no? Sí, sí. ¿Hay claves? Hay claves. Hay investigadores. Se puede ver. Hay claves para entenderlo. Se pueden entender. Pero si lo descalificamos como locuras, como temas de poder de los egipcios, ¿no? Sí. Pienso que otro ejemplo muy bueno de eso mismo es lo que sucede con la alquimia, que Jung dedicó a investigar mucho, gran parte de su vida, la antigua alquimia medieval, y que históricamente era descartado como cosas sin sentido, ¿no? Totalmente, como supersticiones. O sea, Nostradamus era alquimista, era médico, Paracelso, había médicos ahí, y supersticiones. Pero si lo vemos ahora, por ejemplo, todas posiciones extremistas. Por ejemplo, la gente que se dedica a la alopatía y es muy rígida dice esta es la única medicina. La homeopatía es una superstición. Porque esos glóbulos, por ejemplo, homeopáticos no tienen nada.
Se han hecho algunos experimentos con aparatos, es muy caro hacerlo, que pueden demostrar que estos glóbulos homeopáticos, si están bien hechos, tienen una valencia, una potencia atómica especial. Se puede comprobar con aparatos, requiere aparatos especiales, pero aparentemente esos globulitos que tienen un gusto azucarado no tienen nada, y sí tienen a nivel molecular y atómico, por ejemplo, pero para eso hay que abrirse, hay que hacer la investigación, el dinero en general no interesa porque es mejor descalificarlo. Y después tenés la gente que está en lo alternativo, que está en la homeopatía, que se va al extremo después también, mucha gente, que dice, no, la alopatía no sirve para nada. Sí sirve. Todo esto es ver desde un ángulo muy extremo. Nuestra posición en la escuela es estudiar la historia, estudiar al hombre, ir liberándonos de prejuicios, como le estamos mostrando a ustedes que estamos haciendo acá con los razonamientos. Ese es nuestro trabajo, ir ayudando a cada alumno a que vaya liberándose de muchos prejuicios y primero me voy a encontrar que sí, muchas cosas que creí que eran así absolutas no son tan así. No necesariamente tengo que caer en un estado de nihilismo, de que no existe ninguna verdad. Claro. Porque hay una verdad que nos puede sostener frente a todas las otras dudas. Es que estoy vivo. Y que lo que llamamos la vida de estar vivo, la respiración y el estar vivo, obedece a fuerzas que no están bajo mi poder. No está bajo mi poder, ni siquiera la comida que como. Los alimentos los provee la tierra, dependo de la tierra y las personas, ¿no? Así que no hace falta vivir con tanto miedo. Sacarnos seguridades artificiales que tenemos, nociones, creencias esclavizantes acerca de la vida, de la historia. Aceptar que del pasado tenemos una visión muy borrosa, que se ha vuelto... bueno, descendemos del mono. Encontraron estos huesos y descendemos del mono. Resulta que hay un montón de eslabones perdidos en la teoría de Darwin que dicen que no descendemos de mono. Pero claro, puedo forzar las explicaciones. Sí, y puedo convertir una teoría, que es lo que dijo Darwin, que era lo que él había hecho, ¿no? Una teoría en un dogma, ¿no? En un dogma, que puede ser útil, ¿no? Para reforzar la idea del ateísmo, por ejemplo, de que descendemos de monos, no de Dios. Porque el dogma ya no se cuestiona. Una teoría sí. Son mi papá, mi mamá y los monos. No me estoy burlando, estoy diciendo la visión actual. Sí. Entiendo. O sea, papá, mamá y los monos son nuestros antepasados. Sí, eso no se ha comprobado. Y eso limita bastante las posibilidades, ¿no?, que tenemos frente a nosotros. ¿Por qué? Bueno, porque no hay... el pasado es algo muy rudimentario, en ese caso para el ser humano, y las posibilidades futuras también se ven limitadas, ¿no? ¿En qué sentido? De que, ¿a qué puede aspirar un ser humano en la vida? Bueno, algo material, porque todos somos nada más materiales. Claro, eso, algo que voy como un animal solamente, un animal inteligente que puede mejorar su entorno. Entonces puede ser reemplazado por un robot. Que eso es lo que se está planteando, que ya está pasando. Porque como hay tantas personas identificadas con una mente tan animal, robótica, y un robot mejor que él lo va a reemplazar. Esto del AI o IA, ¿no? IA, ¿no? Inteligencia artificial o AI en inglés, ¿no? De Artificial Intelligence. Esta inteligencia artificial, ¿a quién va a poder reemplazar? Al hombre y a la mujer artificial, no al hombre y a la mujer que va descubriéndose. No va a poder reemplazarlo. Se puede usar, obvio, pero me refiero como reemplazo, como estas cosas que están planteando, atemorizando a la gente. Puede ser que sí reemplace instituciones, organizaciones, que son muy mecánicas. Entonces, esa mecanicidad es más sofisticada, obviamente, porque hay una gran cantidad de recursos económicos en programar esos aparatos. Y uno, con su mecanicidad, está solo. No tiene todos esos millones de dólares de recursos. ¿No es cierto? Sí. Solamente puede pagar la versión paga de estos programas de inteligencia artificial, con suerte si tiene algo de dinero. Pero en realidad,
cuando vamos aprendiendo que el ser humano, ¿sí?, que Cristo, por ejemplo, sí existió, el Jesús el Cristo, y hablaba de un cambio de conciencia, ¿sí? Sí, hablaba de la posibilidad de, bueno, un segundo nacimiento o metanoia, un cambio de mente. Para todos, Ujú. ¿no? Pienso que es importante. Y esto va a cambiar mucho la historia, otros relatos, ¿no? La vida de Cristo, de Buda es interesante estudiar. Y la vida de la humanidad misma, que vos habías puesto acá en el guión original de lo que íbamos a hablar hoy, por ejemplo, que una de las ideas que podemos estudiar de la historia es, por ejemplo, ¿Colón descubrió América? La otra historia dice que no, que vino con los mapas. Ahora, ¿en qué cambia eso, que haya venido con los mapas? Supongan que adherimos a esa idea, que Colón vino a América con los mapas, se llaman los mapas de Piri Rey, hicimos un video sobre eso, de un navegante, ¿no? Portugués. ¿Qué cambia si Colón descubrió o no América? Que había conocimientos, nos sirve para saber que sí es cierto que había conocimientos, estamos convencidos que es cierto porque lo hemos investigado, pero al margen de eso, hoy no es un video sobre eso, que hay muchos conocimientos acerca de muchas cosas que no convienen y que no convinieron al establishment. Cualquier persona con lo que está difundiendo, ¿qué interés tiene? ¿Tiene un profundo interés por la verdad? Te va a decir que sí. Pero donde ya te empieza a decir cosas sin una explicación más profunda, esa persona ya está de vuelta estancada en un dogmatismo, o sea que su interés ya es más personal, o tiene algún interés económico, o tiene miedos. Por eso se aferra fanáticamente a una idea. Hablando de Cristo, ¿no? Que se hace una competencia entre las religiones. Sí. También encontramos no solamente personas en el catolicismo y el cristianismo dogmáticas o más rígidas, también se encuentra en lo oriental, ¿eh? También hay, no todos los budistas ni todos los hinduistas son Buda ni Krishna. Como no todos los cristianos practican prácticamente casi nada de lo que dijo Cristo. ¿No es cierto? Sí. Algunos un poco sí, y pueden ser más rígidos por un poco sí, pero si leen ustedes los evangelios, todo lo que plantea Cristo es totalmente positivo. No hay cosas negativas en los evangelios. Hay cosas que no se entienden, eso seguro. Están escritos en claves simbólicas, estamos haciendo una serie sobre esos temas, ¿no? Por ejemplo, la serie que estamos haciendo de María Magdalena, pero en realidad no propone nada, no propone matar gente, no propone robar, no propone engañar, propone cooperación, propone amor, son todas una cantidad de enseñanzas que proponen algo positivo. Lo mismo el budismo. Así que los que hablen del budismo y no hayan estudiado lo que propuso Buda, está mintiendo la persona. Está mintiendo. Inconscientemente muchas veces, que como se vuelve fanático, ni se da cuenta que tiene una creencia que lo ha vuelto fanático, que lo está esclavizando, lo está limitando, lo está separando de otros seres humanos innecesariamente. Podríamos tranquilamente, no tan fácil, ¿no? Pero con una práctica, convivir cristianos, budistas, musulmanes, bueno, de todas las religiones las que se les ocurra. Las religiones monoteístas, politeístas, se podría convivir en paz, siempre y cuando no se sostenga a aniquilar a otro, matarlo, engañarlo, usarlo como si fuese un objeto. Si estudiamos la esencia de todas las religiones, plantean eso. Hay otras historias, ¿las conoces? Acerca del origen de las religiones, que no son un opio. Tienen enseñanzas muy importantes para la conducta y para el bienestar del ser humano. Si además podemos incorporar el factor psicológico de esas enseñanzas, que son psicológicas. Porque ayer escuchaba a un cristiano, ¿no? más rígido, pero decía algo cierto, decía, bueno, pero la Biblia te propone cuestiones de conductas sanas, totalmente, si las lees. Conductas que no te pueden hacer el mal, ¿sí? Sí.
Pero decía que esa era la única verdad, que Cristo era el único camino. Bueno, ahí eso es ¿por qué? ¿Quién dijo eso? ¿No? Cristo dijo, según el Evangelio, yo soy el camino, la verdad y la vida, pero no dijo el único. Después, evidentemente, agregaron adjetivos que no están en los escritos. Inclusive también los escritos tienen adulteraciones, pero dentro de todo, practicándolos así como están y tratando de comprenderlos, seguramente vamos a poder obtener beneficios muy positivos. Lo mismo pasa con la psicología Jung, por ejemplo. Nosotros que enseñamos la psicología Jung en nuestra escuela, ¿no? Y todos estos temas que estamos hablando aquí, pues estudiamos mucha historia. Cuando hablan de Jung, ¿no? Inventan un montón de cosas que Jung no dijo. Sí, cada vez aparecen más. Cada vez aparecen más videos y cosas y todo. Hay mismo gente que te dice estudia Jung y te cambia. No dijo eso Jung. Muchas cosas, hay que leer la fuente. Inclusive Freud mismo, que Jung trabajó con Freud, se le atribuyen muchos dichos que en sus obras no están. Hay cosas que Freud criticó abiertamente que no convienen de muchas de nuestras costumbres modernas. Que tiene razón. Así que bueno, otra historia, otras historias. Estamos charlando con ustedes, conversando para otras historias. Para que personas se atrevan a buscar otras historias, a buscar un conocimiento más profundo, y eso le va a ayudar a modificar sus creencias y también de su vida misma. Quizás tengan ustedes un relato a corto plazo en su vida, me refiero, no a 1000 años atrás, porque, bueno, si uno cree en la reencarnación, dice, bueno, probablemente estuve con Cristo, con Buda en esa época, en la época, ¿no? ¿Quién era? Bueno, es otro cantar, no hay un negocio con todo eso, ¿no? Decirle a la gente fuiste tal. Pero dejando eso del negocio, sino algo más para el autoconocimiento, tiene sentido, desde nuestro punto de vista, que tuvimos muchas vidas, que no venimos como una hoja en blanco. Vos hiciste un video último sobre ese tema, ¿no? Como creencias esclavizantes, lo hiciste antes de ayer, véanlo, si quieren. Estamos en un momento, ¿no? Donde, y es lo que hacemos en nuestra escuela, podemos empezar un trabajo de autoconocimiento y en la medida y ir viendo que nuestra historia de nuestra vida, nuestra corta vida, está muy mezclada por prejuicios y está distorsionado nuestro pasado. Cambiamos las cosas que vivimos. Primero que no nos acordamos, y nos acordamos muchas veces con distorsión, porque no estábamos atentos, porque éramos muy ignorantes, y eso quedó grabado así en nuestra mente. ¿No les ha pasado a ustedes que de repente modifican un punto de vista y se dan cuenta que estuvieron equivocados? ¿Y por qué estaban equivocados en ese momento? Porque su percepción era equivocada, errada. Hay percepciones erróneas y hay percepciones adecuadas. Así como puedo ver bien con los ojos o ver mal, con la mente también podemos ver más objetivamente o más erradamente, subjetivamente. Todo eso nos falta integrar, psicología e historia. Hoy no se puede estudiar la historia, no sería aconsejable seguir estudiando la historia racionalistamente. Las universidades, las que queden y sobrevivan a este gran cambio histórico, porque muchas no van a sobrevivir. Porque las personas ahora cada vez más les interesa el saber, ¿no? Descubrir verdades. A muchas personas quieren tener conocimientos más prácticos para la vida, más integrales. Van a necesitar estas carreras, por ejemplo, historia, se va a tener que estudiar más psicología. Porque el historiador, para que pueda ser más objetivo, se va a tener que conocer a sí mismo, qué motivaciones y qué intereses tiene. Ahí tendríamos otros historiadores. Hay historiadores que intentaron hacer esto de manera mejor, si quieren ustedes, si les interesa la historia, por ejemplo, Arnold Toynbee intentó hacer eso. Habría que leerlo, dice cosas muy interesantes y habla de esto, ¿no? Que seguía la enseñanza de Spengler, de Oswald Spengler, que publicó 2 libros así, la historia de la decadencia de Occidente, 2 libracones como de 400 páginas cada uno, ¿no? Que seguía la idea de Heráclito, de un filósofo griego. Así que hay otras historias, no son tan conocidas y tan oficiales, ¿no? Pero están, ojo, atención, y es gente en algunos casos que sí enseñó en las universidades, entró en conflicto con el sistema porque se les exigía ser muy dogmáticos, pero que plantearon otra cosa. Así que no tenemos una buena comprensión de la historia. Vos querías decir eso hoy, ¿no? Sí, era justamente para
que reflexionando juntos podamos ver, bueno, cuál es la realidad de nuestra situación actual frente a la historia, o lo que se nos plantea como la historia conocida. Totalmente. La historia conocida está llena de lagunas, está llena de baches, y quizás ustedes estén interesados en aprender otra historia, de ustedes mismos primero, y después de la vida en general, porque eso nos va a llevar también a cuestionarnos muchas cosas, muchas mentiras que nos hemos dicho a nosotros mismos acerca de nuestra propia vida, ¿sí? Mentiras mezcladas con verdades, los que crean en nosotros un estado de confusión. Podríamos preguntar, hablando de la palabra verdad, que hoy en el mundo sajón, por ejemplo, está haciendo más vanguardia con eso. Estos temas están más planteados. En el mundo habla castellana todavía no tanto, pero ya se está empezando a hablar más acerca de esto, ¿no? Sí. El interés por escuchar otra historia, de nosotros mismos también, con una visión más autocrítica. Autoconocimiento implica que voy a encontrar que tengo muchas percepciones equivocadas, ¿sí? Y me voy a poder ir ordenando en cuáles son las percepciones correctas. Esto va a cambiar también cómo abordemos todos los otros temas de la vida, la historia, la política, la religión, la filosofía, la antropología, la profesión que hagamos, lo vamos a hacer todo diferente. Mucho más integrado. Eso proponemos nosotros, a que las personas se inicien en este camino y que lo hagan. Nosotros en la escuela hacemos eso. Vamos iniciando a personas en este camino para que puedan ir desarrollando una conciencia más objetiva. Después depende de cada uno que lo pueda ir logrando, que pueda llevar a cabo las prácticas adelante. Esto estamos haciendo, Máximo y yo somos exponentes de eso, de intentar hacer ese proceso. Digo intentar, porque hay que ser humilde en esto, no porque quede bien ser humilde, sino porque la humildad interior, la no vanidad, en cuanto al saber, en cuanto a lo que soy, nos sitúa en una perspectiva de poder seguir aprendiendo. Cuando ya nos creemos que todo lo sabemos, el aprendizaje se termina, la vida. Hay un escrito muy lindo de nuestro maestro que dice que un momento de confusión y de mentira, a la cual me entrego, obstaculiza todo un trabajo que podemos venir haciendo con nosotros mismos. Así que es muy importante estar atento de poder conservar una actitud humilde frente a todo. Nosotros hacemos eso en la escuela y para eso enseñamos, ¿no?, la psicología de Jung y la del Cuarto Camino de Gurdjieff, con otras enseñanzas también de Oriente integradas. Es una mezcla, digamos, muy ordenada que armó nuestro director con la enseñanza de Jung, con la enseñanza del Cuarto Camino de Gurdjieff y también del budismo. Dentro de esto, claro, hablamos de historia, enseñamos temas, que estamos acá dando un ejemplo de eso, los profesores, donde la psicología hoy se tiene que integrar con la totalidad del saber, pero siempre empezando por la psicología, porque somos seres psicológicos. Claro. Con un cuerpo físico. ¿Sí? Vivos por una conciencia espiritual. Estamos vivos porque hay una conciencia trascendente en nosotros, que no conocemos bien, y que puede ayudar mucho que vayamos abriéndonos a la idea de eso. Y nosotros en este curso le vamos a enseñar al alumno cómo puede demostrarse a sí mismo, ¿sí?, que es un ser espiritual, con un alma y con un cuerpo físico, que es un ser triple. Ahora el ser humano se percibe como un ser unilateral, solamente físico en general. Hay más personas que creen que son algo más. Eso ya está un poco más amplio, está un poco mejor. Pero también el peligro de la creencia es que esa creencia se transforma en dogmática y como única verdad, lo cual crea un nuevo problema. Despierta violencia. Así que necesitamos abrirnos a otra cosa en estos momentos críticos, ¿no? Donde la vida no tiene mucho valor, la vida se puede quitar con facilidad de otro, ¿no?, donde hay debates acerca de la aniquilación de la vida. La gente está hablando de estos temas con una superficialidad extraordinaria. Habla de vivir o morir así como si nada, siendo que la vida es algo sagrado. Debería tratarse eso con mucha seriedad, no en un debate.
Pero se trata así, a puertas abiertas, sin ninguna seriedad, hablando de la vida de los demás, ¿sí? Así, y muchas veces tomando la vida de los demás con violencia. Por eso puede haber las guerras que hay hace ya un siglo que no paran. Puede haber bombas atómicas, porque no se le da ningún valor a la vida. ¿No es cierto? Sí. Y gente hablando de eso así, como si fuese algo normal, y en realidad es algo de verdadero psiquiátrico, ¿no? Estar hablando de la energía nuclear como se habla. Grandes seres espirituales alertaron sobre eso, así que bueno, esto es toda otra historia, que hoy terminamos hablando de esto, que todo esto enseñamos en el curso, un conocimiento muy preciso de la mente para cambiar nuestra percepción, no toda la percepción, las percepciones que tengamos correctas van a perdurar, van a permanecer, no proponemos destruir todo. Transformar aquello que nos sea destructivo para nosotros, para los demás y para la vida en general. Para eso estudiamos profundamente todo el sistema de Jung, el cuarto camino de Gurdjieff. Estudiamos todo el sistema, así que personas que estén interesadas en iniciar un camino de un cambio de conciencia que va a afectar positivamente a todo lo que hacen en su vida, van a poder orientarse mejor con su trabajo, con sus parejas, con su familia. Bueno, nosotros obtuvimos ese beneficio. Yo particularmente cuando empecé a estudiar esto hace 35 años, 34 años, obtuve una guía para todos los temas de mi vida, para los 4 lados de mi ser, para la mente intelectual, la mente afectiva, el centro afectivo, el centro físico, ¿sí? Y también para armonizar los desórdenes de la vida sexual. Todo eso permite un conocimiento para poder estar en armonía. Gurdjieff dice que somos seres tricerebrales, ¿no? Sí, bueno, yo hace más de 14 años, ¿no? Que también estudio y practico dentro de mis posibilidades y mi nivel este conocimiento y me dio respuesta para todas las cosas que quería mejorar o cambiar, ¿no? Que veía que eran puntos de conflicto o que me sentía desorientado, ¿no? Yo voy a hacer una observación, ¿no? Porque vos decís, me dio respuesta para todas las cosas, ¿no? Entiendo lo que decís y lo comparto porque yo he observado lo mismo y suena pretencioso. Claro, sí, seguro. Cristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, diciendo que lo que enseñaba ofrecía las respuestas. No dijo las únicas, pero dijo que Él encarnaba eso. Su enseñanza. ¿Qué es Cristo? Una persona de barba y bigotes que tenemos imágenes de cuadros que murió en la cruz. Es toda una enseñanza, Cristo, de vida, acerca de lo trascendente de la vida, para salir del sufrimiento y el dolor, lo mismo de lo que es Buda, o otros maestros espirituales que ha habido en la humanidad. No tantos, ¿no? Y en esto que vos decías, de que encontré las respuestas, hay conocimientos, y yo lo confirmo esto que vos decís, que sí te pueden orientar con todo, porque fueron dejados a la humanidad por seres que ya terminaron el aprendizaje en la vida humana. Entonces, como padres de la humanidad, nos dejan los conocimientos, que te da todas las respuestas. Por ejemplo, ¿acaso si estudias bien las matemáticas, no te da respuestas a muchas incógnitas de la matemática si la estudias a alto y profundo nivel, o no? Sí. ¿No es cierto? Sí, sí, seguro que sí. A muchísimos temas. Hay algunos teoremas todavía que han quedado sin descubrir, teóricamente, pero hay todo ese conocimiento. Bueno, esto es un conocimiento integral de la vida. Así que los que quieran están invitados a practicarlo con nosotros. Tenemos cursos hoy donde vamos enseñando esto, la dinámica de los cursos. Son online. Vamos introduciendo todas estas ideas metódicamente y ordenadamente para poder hacer ese cambio de conciencia y para poder liberarnos, primero de creencias, muchas creencias esclavizantes que podríamos llamarlas falsas. Porque existe lo verdadero y lo falso. No tengan tanto miedo a reconocerlo en su vida, en pequeñas cosas. Para empezar, quizás no se anoten ya a estudiar con nosotros, pero les ayuda esta idea. Nos interesa eso. No tengan miedo a ver que hay cosas verdaderas y hay cosas falsas, tanto en lo material como en lo psicológico, como en los vínculos. Y tratar de no siempre ver lo falso en los otros, porque eso es fácil.
Eso Jung llama proyección. Verlo primero en uno es incómodo. Obviamente no voy a estar con la estima por el techo, como ya se está, pero esa estima por el techo baja rápido al subsuelo. Se va de un extremo a otro, dice Jung y Gurdjieff. Así que bueno, los invitamos a estudiar con nosotros. Aquí les dejamos los teléfonos de contacto y nos encontramos la próxima. Hasta luego.